En nuestra clase anterior vimos lo sencillo que era cargar un archivo plano o un archivo separado por comas en Python. A continuación vamos a procesarlo. Es decir, una vez que tenemos el archivo cargado en una lista, mediante condicionales vamos a crear filtros de acuerdo a lo que deseemos realizar con el archivo. En nuestra clase anterior, entonces, logramos abrir el archivo CSV, veíamos cómo lo cargábamos en una lista e incluso iteramos a través de la misma mediante un ciclo for. Ahora vamos a realizar filtros con esa lista. Vamos ahora a filtrar los datos de la lista, por ejemplo, para mostrar los casos de nuestra ciudad y los estados, por ejemplo, de esos casos. Vayamos allá. Estamos de nuevo en nuestro código de Python y vamos a editarlo de modo que solo vamos a contar los casos que pertenezcan a la ciudad de Medellín. Para ello es muy importante entender cómo es que se estructura la información dentro de la lista. Voy a hacer algo y es que voy a abrir Excel para importar esos datos que vemos que están así como aglomerados, que se vean separados en columnas, es decir, para que visualmente los podamos trabajar mejor o entender mejor cómo se organizan dentro de una lista. Entonces voy a decirle que vamos a importar esos datos, vamos a la pestaña datos, le decimos desde texto CSV, vamos a la misma ruta, le decimos importar. Lo que hace Excel es que automáticamente detecta que es un archivo separado por comas, miren lo que les decía el delimitador, y también detecta el tipo de datos, por eso no es necesario que acá le digamos transformar datos. ¿Qué quiero decir con ello? Que acá él detecta que esto es una fecha, que esto es por ejemplo una enumeración, y esto son valores numéricos, valores de tipo texto, etcétera, etcétera, y automáticamente los va tomando y los va transformando. Entonces simplemente acá le vamos a decir cargar. Están importando los datos, listo, podemos cerrar acá y vemos que ya tenemos entonces todos los casos de COVID en Colombia, que incluso al momento de importarlos nos genera un filtro sencillo que podemos utilizar para compararlos con nuestros datos que tenemos en Python. Entonces vamos a cerrar este y quedémonos con este, que nos permite ver la información más organizada por columnas. Entonces les decía que la lista organiza la información de la siguiente manera. En cada uno de los renglones o líneas dentro de la lista. Entonces tenemos que esta primera columna va a ser la columna 0, vamos a colocarlo acá para que lo vean bien, columna 0, columna 1, la columna 2, la columna 3 va a ser la ciudad, la columna 4 va a ser el departamento, eso, y así sucesivamente. De esta forma nos damos cuenta que estado viene siendo la columna número 10, pero como enumeramos desde el 0, entonces tenemos que es la columna 9. El estado, que es el que nos dice si es grave, fallecido, leve o moderado. Vamos a elegir primero los estados que sean graves y que solamente pertenezcan a la ciudad de Medellín, para lo cual elegiremos el filtro Medellín. Le damos a aceptar y nos muestra que hay 8 casos graves en la ciudad de Medellín. Vamos a tratar de obtener este mismo resultado desde Python. Recuerden, internamente cada una de las líneas es como si fuera un vector unidimensional. Cada una de las líneas es como si fuera un vector unidimensional. ¿Ok? Entonces vamos a ir teniendo separaciones, es decir, donde ustedes ven las comas, es donde están las separaciones de una columna o de una celda a la otra, y que se van siendo enumeradas, y de esta forma pues podemos accederlas. ¿Listo? Siendo cada una de estos vectores unidimensionales, por decirlo así, o cada uno de estos rengloncitos, lo que vamos a almacenar temporalmente en la variable línea, que es con la que vamos a estar recorriendo toda la lista. Entonces, recordemos que todo esto es la lista y vamos a estarla recorriendo fila por fila y podemos acceder específicamente a cada campo dentro de esa fila.
Entonces sabíamos que, lo que acabamos de ver, en cada fila, en la celda 9 es donde se encuentra el estado. Mientras que la ciudad, vuelvo y muestro aquí en Excel porque se les facilita un poco más, 0, 1, 2, 3. La ciudad está en línea en la posición 3. Entonces vamos a preguntar que si línea, que es la variable con la que estamos iterando cada una de esas líneas, valga la redundancia, en la posición 3, que es la que hace referencia a la ciudad, es igual a Medellín, entonces que lo muestre. Colocamos los dos punticos de la sintaxis, que imprimamos, bueno, no solo que lo imprimamos, más bien que vamos contando los que son de Medellín. Entonces vamos a utilizar un contador, vamos a decirle que está en 0 y que lo vamos a ir incrementando a medida que vamos iterando por la lista. Acá el doble igual, que es el de comparación, y vamos a colocar entonces que a medida que vamos encontrando casos de la ciudad de Medellín, los vamos a ir contando. Ok, ya no necesitamos imprimir esto, o si deseamos, pues podemos que nos muestre nada más el nombre de la ciudad para verificar que en efecto es Medellín. Y finalmente, una vez que terminemos de recorrer la lista, podemos colocar un print con el total de los casos. Total casos Medellín. Y podemos concatenarle, en este caso, la variable contador. Muy bien, creo que estamos bien ahí. Vamos a correrlo. Y observe que nos dice total casos Medellín 0. Y me mostró pues todas las ciudades que tenemos en la lista, es decir, que nos damos cuenta que sí estamos moviéndonos por la celda que es dentro de la lista, pero no me está mostrando Medellín. Acá podemos colocar el print dentro del condicional para que nos muestre solamente cuando la ciudad sea igual a Medellín. Lo ejecutamos de nuevo y vemos que no nos lo muestra y nos muestra que Medellín está en 0. ¿Por qué sucede esto? Es por el carácter de la tilde, que veíamos que se veía un poco raro, y lo podemos resolver de una forma muy fácil. Simplemente, donde tenemos el parámetro para la función open, vamos a colocarle un segundo parámetro que va a ser el de la codificación. Le decimos encoding, miren que aquí está apareciendo encoding, y vamos a decirle UTF-8, que es el que nos va a permitir pues procesar estos caracteres latinos como la tilde, la ñ, y no tener ningún problema con ello. Ejecutamos de nuevo y en esta vez observamos que nos muestra solamente Medellín y que en efecto la procesó correctamente. Nos muestra que en total en Medellín hay 229 casos, pero nos interesa solamente los casos que son graves para obtener los mismos resultados que tenemos en este filtro de Excel. Así que vamos a editar nuestro condicional y vamos a preguntar con el operador relacional AND que si en esa línea, en la posición 9, que es donde tenemos el estado, si es igual a grave, entonces que nos lo vaya contando. De esta forma mostraríamos total de casos graves en Medellín. Muy bien, ejecutamos de nuevo y nos muestra que en efecto en Medellín hay 8 casos graves, coincidiendo exactamente con la misma salida que nos arroja el Excel. Perfecto. Incluso podríamos verificar si hay otras ciudades del país haciendo un filtro. Por ejemplo, ya no solo Medellín, sino Medellín, por ejemplo, y Bogotá. Démosle a aceptar y nos aparecen en total 33 casos entre Medellín y Bogotá que están en estado grave. Vamos a ver cómo haríamos eso en Python.
En ese caso, podríamos colocar como primer parámetro que preguntemos si el caso es grave y luego preguntar por la ciudad. Entonces voy a recortar acá y voy a colocar de nuevo un condicional y voy a preguntar que si el caso es grave, entonces vamos a empezar a filtrar por ciudades. Si el caso es grave, nos interesa saber de qué ciudades son. En este caso, si esas ciudades son Medellín o Bogotá. Ok, entonces quitamos este AND de acá y preguntamos que, recuerden que aquí es donde está el caso, el estado del caso, que está en la posición 9 dentro de la lista. Entonces este es el estado. Y el 3 es donde están los nombres de las ciudades. Entonces podemos colocar Medellín y podemos colocar Bogotá. Que veíamos que Bogotá, entonces está escrito. Es más, lo podemos copiar del mismo Excel. Simplemente nos paramos acá, seleccionamos, copiamos, venimos para acá, pegamos, cerramos las comillas y creo que ya estaríamos listos. Pero en este caso no sería y, ya que él no va a tener pues dos ciudades a la vez en la misma línea, sino que va a tener una o la otra. Entonces vamos a utilizar el operador OR. Ok. Entonces vamos con el primer condicional, que gracias a su jerarquía se abarca el condicional que queda anidado, el que queda adentro. Es decir, primero se debe cumplir el de afuera, cumpliéndose el de afuera, entonces vamos al condicional de adentro. ¿Qué es lo primero? Si el estado es grave, entonces él va a venir y va a preguntar en esa misma línea si la ciudad es Medellín o si la ciudad es Bogotá. Si se cumple cualquiera de estas dos, va a ir contando esas ciudades y las va a ir mostrando y finalmente va a mostrar el total de casos de esas ciudades. Aquí nos falta entonces concatenar total de casos graves, Medellín y Bogotá. Perfecto. Vamos a correrlo hasta allí y nos muestra que hay 33 casos, tal y como nos los da el Excel. Pero hagamos algo adicional para que los datos no nos queden quemados, porque solamente quedaría en esta ciudad. ¿Qué tal si colocamos como parámetro, es decir, que podamos pedirle al usuario que él digite las ciudades que desee y nos muestre cuáles casos de esas ciudades están graves? Al menos coloquémosle dos ciudades. Entonces podemos colocar ciudad 1 y a través de un input decirle al usuario que digite una ciudad, ¿cierto? Es una ciudad municipio. Y vamos a hacer lo mismo, aquí me faltó la N. Muy bien. Vamos a decir lo mismo para ciudad 2. Podemos copiar y pegar. Simplemente cambiamos el nombre de la variable como ciudad 2. Y acá, en vez de preguntar entre comillas, colocaremos la variable ciudad 1 y colocaremos ciudad 2. De esta forma podemos digitar cualquier ciudad que tengamos en el Excel y verificar si en efecto se cumple. De hecho, podemos primero verificar acá en Python y luego observar si se presenta la coincidencia en el Excel. Entonces, total casos graves, vamos a colocar ciudad 1. La letra I y vamos a concatenar entonces ciudad 2. Y finalmente le concatenamos el contador. Aquí nos falta una comita después de la variable y perfecto, estamos listos. Entonces resumimos antes de probar. Vamos a iterar a través de la lista, fila por fila, es decir, cada uno de los rengloncitos, y vamos a averiguar en posiciones específicas una que es el estado y otra que es la ciudad. Entonces primero preguntando por el estado, si es grave,
Vamos ahora a preguntar por la ciudad que el usuario haya digitado y por la siguiente ciudad que el usuario haya digitado, y las vamos a ir contando y finalmente mostraremos el total de casos graves de ambas ciudades. Muy bien, vamos a correr hasta ahí. Vamos a colocar dos ciudades, por ejemplo Envigado, y la siguiente ciudad coloquemos por ejemplo Neiva. Entonces me dice que en total hay 5 casos. Vamos ahora al Excel y vamos a verificar. Seleccionamos ciudades, Envigado, ahora vamos con Neiva, aceptar, y nos muestra que en efecto hay 5 casos, con lo cual hemos obtenido los mismos resultados en Python que hemos obtenido en Excel, lo cual nos muestra pues las bondades de trabajar con archivos planos separados por comas y cómo los podemos procesar desde Python. Espero que practiquen muchísimo y busquen fuentes de archivos CSV para que puedan realizar ejercicios similares. De nuevo, hemos comprobado lo fácil que es trabajar archivos planos y archivos separados por comas desde Python. Cargarlos, abrirlos, procesarlos, filtrarlos, y realmente Python es muy bueno para moler gran cantidad de datos. Entonces los invito a ustedes a que busquen fuentes de datos en internet de archivos CSV y realicen sus ejercicios en casa.